nombre es Paola Andrea Cuellar, estudio en la universidad, la UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Me encuentro estudiando el programa de agronomía y bueno, el día de hoy les voy a estar compartiendo un tema muy importante y se llama explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Bueno, dice, establezca la diferencia entre los conceptos ecosistema, hábitat, comunidad microbiana y gremio. Es importante tener en cuenta que es un ecosistema, ya que cada uno de estos conceptos de hábitat, comunidad microbiana y gremio pertenecen al ecosistema. El ecosistema por sí encierra todo, ¿cierto? Entonces él encierra tanto abióticos como bióticos. ¿Qué es esto? Los bióticos son aquellos que tienen vida y los abióticos, como todos sabemos, pues son los que no tienen vida. Vamos a estar hablando sobre qué es el hábitat. Entonces vamos a estar estableciendo las diferencias entre cada uno de estos conceptos para tenerlos claros y así poder abordar los temas que vienen más adelante. Bueno, el hábitat hace parte del ecosistema, como les explicaba hace un momento, y este se adecúa dependiendo de las necesidades. Por eso escuchamos cuando dicen que el hábitat acuático, ¿cierto? El hábitat terrestre. Entonces, el día de hoy nos vamos a estar enfocando pues en el hábitat terrestre. Este se compone de microorganismos, de flora, de fauna, como les decía hace un momento, factores bióticos y abióticos, pues bióticos, todos los seres vivos, todo lo que tiene vida, y los abióticos, el aire, el sol, la tierra, todas estas. También vamos a estar hablando sobre la comunidad microbiana. ¿Qué es la comunidad microbiana? Bueno, la comunidad microbiana son grupos de microorganismos. Estos microorganismos lo que hacen es que aportan a nuestros suelos. ¿En qué aportan? Bueno, ellos aportan en la restauración de suelos degradados, de suelos deteriorados. ¿Y esto es debido a qué? Pues debido a nuestras malas prácticas, muchas veces malas prácticas agrícolas que han generado la degradación de nuestros suelos y la pérdida de microorganismos. Estos ayudan a los suelos degradados por medio de la biomasa. También ayudan a la fijación de nitrógeno. Por ejemplo, tenemos los fijadores de nitrógeno, tenemos las micorrizas, entre otros. El gremio, ¿qué es un gremio? Vale, mira, un gremio son unas poblaciones de microorganismos que se relacionan porque comparten el mismo metabolismo, se caracterizan en eso, comparten el mismo metabolismo. Diga cómo se clasifican los microorganismos en función de, entonces, la clasificación de los microorganismos en exposición al oxígeno. ¿Cómo se clasifican en función a la exposición al oxígeno? Bueno, estos se clasifican en aerobias, que son aquellas que tienen la necesidad de oxígeno para poder vivir, y tenemos las anaerobias, que no necesitan oxígeno. También tenemos las condiciones de temperatura. Todos sabemos que los microorganismos tienen un rango muy amplio de temperatura en la que ellos pueden sobrevivir. Siempre, pero de todas maneras hay que tener en cuenta que ellos se adecúan dependiendo de las necesidades que ellos tengan y dependiendo, bueno, de su crecimiento. Para ellos, por querer crecer mucho más rápido, pues buscan las temperaturas adecuadas.
El rango es de 5 grados centígrados a 60 grados centígrados más o menos. Tenemos un ejemplo, como lo podemos ver en la diapositiva, donde dice que los microbios tienen una temperatura de 15 grados centígrados, más o menos. Los mesófilos entre un 20 y 40, y los termófilos con una temperatura de 50 grados centígrados. Entonces, como podemos ver, ellos se clasifican dependiendo, bueno, de sus necesidades, de la temperatura que ellos puedan crecer mucho mejor. También tenemos las fuentes de carbono y fuentes de energía. Los microorganismos en función a la fuente de carbono son autótrofos. O sea, ¿esto qué quiere decir? Pues que hacen uso de CO2 y de carbonatos. Esa es la función de ellos. Y los heterótrofos son lo opuesto, o sea, quiere decir que ellos lo que hacen es que utilizan compuestos orgánicos. También tenemos las fuentes de energía. Entre las fuentes de energía tenemos dos: fotótrofos y quimiótrofos. Los fotótrofos usan la energía electromagnética, la luz, para su desarrollo. Y tenemos los quimiótrofos. Estos captan la energía por medio de la oxidación de compuestos químicos, pero estos también se clasifican en dos. ¿Cuáles se clasifican? Se clasifican en quimiolitrótrofos y quimiorganótrofos. Los primeros, quimiolitrótrofos, es la oxidación de compuestos inorgánicos, y los quimiorganótrofos es lo contrario, es la oxidación de compuestos orgánicos, como lo podemos ver en la diapositiva en pantalla. Vamos al siguiente tema. Explicar cuáles son los beneficios que aportan las costras biológicas de los suelos a la estabilización de suelos áridos. Vale, los suelos áridos, primero quiero dejar claro este tema. Los suelos áridos, sabemos que nuestra tierra se compone más o menos de un 32% de regiones con suelos áridos. Es importante tener en cuenta qué son los suelos áridos para poder entender qué son las costras biológicas de suelos, ¿cierto? Los suelos áridos son aquellos que tienen mayor porcentaje de evapotranspiración, o sea, que la pérdida de agua por evaporación y por transpiración es mucho más elevada que la precipitación, que es la ganancia de agua por lluvias y por la nublación, por granizo, etc. Las costras biológicas de suelos están conformadas por organismos macro y microscópicos, como cianobacterias, hongos, líquenes, entre otros. Tienen una apariencia diferente y esto depende del clima. Depende del clima donde ellos se encuentren, varía su estructura. Bueno, la importancia de estas para los suelos áridos. Hay que tener en cuenta que las costras biológicas ayudan, ya que estas aportan nitrógeno y carbono a nuestros suelos. Otro de los factores muy importantes que tienen las costras en nuestros suelos áridos es que estas ayudan a las erosiones, a que haya una fijación en el suelo. Entonces, cuando hay lluvias fuertes o vientos fuertes, pues no haya una pérdida de esa capa de suelo. Entonces, ayuda a la erosión, o sea, no permite la erosión en los suelos, ya que esta ayuda a fijar, es también un fijador. También aporta nuestro estado hídrico, pues ya que no perdemos capa de suelos, como también a la parte nutricional en plantas vasculares. De acuerdo
Con la temática de la diversidad procariótica del suelo, analice por qué el estudio llevado a cabo en los suelos contaminados con hidrocarburos mostró que el panorama taxonómico general de los suelos contaminados y sin contaminar es similar, es parecido. Bueno, es importante saber, de acuerdo, a este estudio, lo que podemos entender es que los hidrocarburos tienden a ser degradados por completo por microorganismos, convirtiéndolos, o sea, ellos se convierten en CO2. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se debe a que los hidrocarburos se componen, tienen gran porcentaje de materia orgánica. ¿Por qué? Bueno, los hidrocarburos, por así decirlo, el petróleo, lo tenemos desde hace milenios, hace muchísimo tiempo. Entonces, y lo encontramos en nuestra tierra. ¿Qué pasa? Como hace tanto tiempo se viene presentando esto desde milenios atrás, se han desarrollado bacterias que ayudan a la degradación de él, porque se produce de manera natural. Entonces también tenemos gran variedad, diversidad de bacterias que nos ayudan a su degradación. Los hidrocarburos son ricos, como les decía, en materia orgánica. Listo, tenemos eso claro y por ello son rápidos en el momento de degradar. Estos, cuando se encuentran en la superficie de la tierra, pues tienen una degradación mucho más rápida. ¿Y esto por qué se da? Porque tienen contacto tanto con el suelo como con el aire. Entonces hay una degradación aerobia, lo que hablábamos hace un rato. Hay una degradación aerobia y entonces lo que pasa es que cuando hay CO2, las oxigenasas pueden funcionar y estas pues ayudan a la biorremediación, que es como la restauración de nuestros suelos, por así decirlo, de nuestro ecosistema, la biorremediación. Estos obviamente con ayuda de hongos, de algas, de bacterias, ayudan y permiten la oxidación pues de estos hidrocarburos. Por ello es que se tiende a que pues contaminan obviamente nuestros suelos, pero los suelos contaminados y sin contaminar pues tienden a ser similar, ya que después de cierto tiempo estas capas, por así decirlo, de superficie que está contaminada, al ser degradado vuelve a regenerarse. Hacer una breve síntesis de los resultados y conclusiones relevantes del estudio de Sim y Gu en el 2018. Me pareció muy interesante este estudio y bueno, ellos tocan el tema de las costras biológicas de suelos. Es una alternativa muy buena. La SMB, que es la comunidad de microorganismos, habitan en el suelo. Ellos nos enseñan, nos explican un poco el tema, que habitan en el suelo y que a su vez pues estas aportan fertilidad, ya que aportan nutrientes a nuestros suelos. No obstante, no podemos dejar a un lado el tema de que, y hacernos los de la vista gorda, por así decirlo, de que gracias a nuestros malos hábitos, nuestras malas prácticas, pues hemos provocado una degradación de estos suelos. Y no solo esto, sino que hemos también provocado un desequilibrio en nuestro ecosistema. También hemos provocado que haya un desequilibrio en los suelos y en el clima, lo que conlleva pues a una alteración. Y pues lleva consecuencias, todo esto trae consecuencias y tristemente pues las consecuencias se han visto en el tema de que se han perdido pues diversidad de agentes
microbianos que lo que hacen es que nos ayudan a la fertilidad de nuestros suelos. Entonces lo que se ha hecho es que se ha perdido esto y por eso estamos de cierta manera haciendo que nuestros suelos cada vez pues sean más infértiles. Lo que estos autores buscan en el estudio que ellos realizan y ellos lo que por medio de la investigación nos proponen una alternativa para que estos suelos pues sean biorremediados y vayan poco a poco recuperando los microorganismos que han perdido debido a nuestras malas prácticas agrícolas. Esto por medio de qué? Pues por medio del uso, proporcionar las biomasas suficientes. Estas biomasas, ¿qué hacen? Pues permiten la producción de especies de plantas y pues obviamente estas plantas al introducirlas en nuestro ambiente, en nuestro ecosistema, pues permiten introducir nuevas especies microbianas y así se va generando un mejor medio, un mejor ambiente para nuestras plantas y para nuestros cultivos, que es lo que más nos importa a nosotros. Bueno, hasta aquí llega nuestra exposición el día de hoy. Como pueden ver, las referencias bibliográficas, agradecerles de antemano por su atención. Muchísimas gracias, espero que les haya quedado muy claro el tema y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.